El hecho de violencia que sufrió hoy nuestro colega Pablo Dugan es una foto más que nos hace despertar. Cuando creemos que la violencia no está instalada en nuestra sociedad, aparecen estos hechos de una persona cercana que conocemos, que lo conocemos en la cotidianidad, en el día a día, y nos damos cuenta, advertimos, quizá tarde, pero advertimos que estamos en una sociedad que está regulada hoy con grandes rasgos de violencia. Y eso preocupa. Ustedes me podrán decir, en todos los países del mundo existe violencia. Sí, claro, en la humanidad toda existe violencia. Pero quiero detenerme aquí en la Argentina para preguntarnos por qué vivimos de un tiempo a esta parte una sociedad que es cada vez más violenta. Lo podemos pensar desde muchísimos aspectos, bajo distintos tamices. Lo que está claro es que hay una violencia que la podemos pensar desde un modelo económico, un modelo social, un modelo político. Cuando uno vive en un modelo que margina desde sus políticas económicas, cuando nosotros vivimos en un modelo que multiplica la violencia, que tiene a más de la mitad de su población joven, menor de 16 años, en la pobreza, cuando uno vive un modelo sin oportunidades, esto pasa en el neoliberalismo, en el capitalismo, en muchísimas partes del mundo. Esa sociedad, más temprano que tarde, se hace una sociedad violenta, porque la desigualdad genera violencia, y esa violencia emana de arriba hacia abajo, porque no se distribuye, porque fragmenta, porque discrimina, porque margina, a partir de realidades sociales que luego, para poder incluirse, sumarse a ese modelo del cual fue marginado, empieza a romper las formas. Y tiene cierta, no digo lógica, porque no, pero tiene como semillas que vos podés llegar a comprender, aunque hay que transformarlas con urgencia. Entonces nosotros vivimos, el mundo vive un modelo como es el capitalismo salvaje en su máxima expresión, donde lo humano pasa a un segundo plano, por lo tanto, la lucha por la supervivencia termina siendo una lucha profundamente violenta. Entonces existe un modelo violento, sí, y parte de ese modelo lo vivimos hoy. Ahora, también hay una violencia que tiene que ver con el lenguaje, hay una violencia que tiene que ver con el relato, y hay una violencia que impone desde los medios de comunicación ese lenguaje y ese relato. Fíjense, nosotros hoy tenemos candidatos a presidente, como puede ser Javier Milei, como puede ser la misma Patricia Bullrich, que su discurso es violento de principio a fin. No estoy hablando de las ideas, si es que las tienen. Estoy diciendo que existe un discurso permanente que se instala a partir de la destrucción del otro. El Papa agrede verbalmente, Milei agrede verbalmente al Papa. Milei agrede verbalmente. ¿Se acuerdan de aquella periodista en Salta que le hizo una pregunta y que como no le gustó le dijo, vos sos una burra, andaste a estudiar, y le empezó a insultar? O ese Milei que empieza a insultar abiertamente a todo aquel que piense distinto, y pasa. Algunos lo tratan como si fuese parte de un show. Uno dice, mirá qué loquito que está Milei, pero la violencia está naturalizada. Cuando Patricia Bullrich y el mismo Horacio Rodríguez Larreta decía, vamos a exterminar, y se utilizaba la palabra exterminar el kirchnerismo, esos también son microrrelatos de violencia. Cuando precisamente se instala en aquel que corta una ruta, o en aquel que sale a expresarse ante una necesidad económica y social, y automáticamente se lo estigmatiza desde lo violento. Es un negrito tal que no quiere trabajar. Ojo que todos estos que están acá son chorros, son ladrones. Es un microrrelato de la violencia que se va instalando. Donde permanentemente lo que empezamos a escuchar y se multiplica desde los medios, y en muchos casos se fomenta desde los medios, es un relato que permanentemente nos busca despreciar al otro, atacar al otro, porque es distinto, porque piensa distinto. Nosotros vivimos en una Argentina que tiene un sector del periodismo, que se dedica todos los días y hace años a particularmente estigmatizar y perseguir a una persona, pero a sus ideas y a quienes acompañan sus ideas. ¿Cómo no va a haber un tipo, y no lo estoy justificando, no hace falta aclarar, cómo no va a haber un tipo que se levante y que escupa a un colega como a Pablo Dugan o lo amenace de muerte, si luego del atentado a Cristina Fernández de Kirchner un diario escribió la bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá? ¿Quieren una frase más violenta que eso? ¿Cómo no vamos a ver esas reacciones en la calle cuando está legitimado que vos agredas a aquel que el poder dominante te dijo que era el enemigo? Claro, si a ustedes todos los días, por la mayor cantidad de los medios, le dicen que Fernando Borroni es chorro, que Fernando Borroni es un estafador, que se quedó con un PBI, que estuvo vinculado al terrorismo, que, bien, claro, ¿cómo no le vas a tener ganas de pegar una trompada?
Ahora, no importa si todo eso es verdad o no, está construido el relato de la violencia. Y entonces aparecen candidatos que no tienen propuestas a futuro, que lo único que tienen es ese discurso de destruir aquello que te dijeron que había que destruir. Somos una sociedad que ha comulgado con la violencia y se hizo parte de nuestra construcción política. Fíjense lo que son los discursos de la oposición. No hay un solo discurso que hable de un futuro de integración, de un futuro de garantía de derechos. No, siempre es un discurso destructivo, en pos de otro que hay que destruir. Y con eso convivimos. Nos pasa todo el tiempo, que por expresar una idea determinada, automáticamente parece que sos merecedor de la violencia. Bueno, si vos bancás el peronismo, bueno, si vos bancás el kirchnerismo, bueno, si vos trabajás en tal canal, bueno, si vos trabajás en tal radio, sos mala persona. Merecés la lógica, si se quiere, del año cero, de la pedrada popular, ¿no? En la antigüedad, a alguien que era despreciado por la sociedad, en medio de una ronda le empezaban a tirar piedras. Y estaba bien, porque había cometido un delito, porque había cometido un pecado. Bueno, eso vivimos todos los días. Eso vivimos todos los días permanentemente. Pero claro que es violento ir a una legislatura y reivindicar a los genocidas. Claro que es violento. Pero no se le pone un límite a eso. Y después hay algunos que quieren instalar la idea de que los violentos son de las dos partes. Es una nueva teoría de los dos demonios. La verdad es que no. La verdad es que no me voy a hacer cargo, no voy a hacer cargo al espacio social del campo nacional y popular del cual uno es parte. No, no somos violentos, el pueblo no es violento. No es verdad. Siempre, por supuesto, hay excepciones. Pero las políticas violentas de endeudamiento, de recorte de derechos y de hambre, no las aplicó en la historia mayoritariamente el campo nacional y popular. La verdad que el campo nacional y popular cuando fue gobierno no bombardeó, cuando fue gobierno no secuestró, cuando fue gobierno no torturó, cuando fue gobierno no prohibió y cuando fue gobierno no persiguió. Ni encarceló injustamente. Y la verdad que cuando gobernó Macri sí, y la verdad que cuando gobernó el menemismo también, y la verdad es que cuando estuvo la dictadura también. La verdad es que aquí ningún periodista mandó a perseguir o a repudiar a los hijos de un juez o de un fiscal como lo hizo el periodista Jorge Lanata en Canal 13, por ejemplo. Nadie lo hizo. Entonces, no nos pongamos en esta lógica de que todo vale uno. Bueno, somos todos, vamos a la misa, nos confesamos, tomamos la comunión y salimos todos de la manito. La verdad es que no. La verdad es que la manera de parar la violencia no es decir somos todos violentos. Es decir, che, pongámosle un límite a los violentos. La verdad es que aquí, en este mismo horario, desde este canal, yo no me paro acá en un primerísimo plano frente a la cámara y me pongo a insultar con nombre y apellido a nadie. La verdad es que no. Y hagan zapping si quieren, perdonen la crudeza, hagan zapping y bien como hay periodistas, hombres y mujeres que insultan a la cara. La verdad es que acá en la pandemia, digo acá, C5N, como puede ser la televisión pública, no es una defensa al medio, es una defensa a lo que somos. A ustedes les debe pasar que ustedes en la pandemia no estaban convocando a que vayan a tomar dióxido de cloro, que era. La verdad es que no. Y eso también es violencia, porque se murió un chico. La verdad es que acá no, yo no escuché ministros que te digan que los docentes son todos una manga de fracasados que no quieren trabajar y que como fracasados en otros trabajos cayeron y son maestros. Todo eso es violencia. Y la verdad es que yo no lo escuché por estos pagos. La verdad que si nosotros no empezamos a identificar que hay un relato que se va tejiendo todos los días, que repiten nuestras infancias, que repiten nuestros jóvenes, que repetimos los adultos, que empieza a legitimar. ¿Qué empieza a legitimar? Y quiero tomar unas palabras que en algún momento dijo el querido Daddy Brieva aquí en su programa de los domingos, que lo voy a expresar con mis palabras porque no lo recuerdo textual. Pero él dijo, claro, cuando vos ves que se extiende un brazo con un arma y gatilla al rostro de una mujer, de la vicepresidenta de la Nación, de Cristina Kirchner, y no pasa nada, después cuando ve la represión en Jujuy, y esa represión en Jujuy te parece un chupetín de frutilla. Y claro, porque como que le vamos subiendo el nivel, ¿no? Lo que antes nos horrorizaba como un hecho de violencia, ahora está tan naturalizado que podemos ser cada vez más violentos. Me hace acordar a lo que hace unos días decía nuestra querida compañera Luana Pascual,
cuando hablábamos de Victoria Villarroel. Cuando decíamos, pensar que hace años atrás nos horrorizábamos por la gente que estaba con Cecilia Pando. Y tiene razón. Y ahora Victoria Villarroel es candidata a vicepresidenta y puede ser vicepresidenta de la Nación. Fíjense la naturalización de la monstruosidad. Fuimos pasando como si nada y cuando nos dimos cuenta, es esto. Vas a la calle, expresás una idea. Ahora, yo sí lo vi a Axel Kicillof cuando era ministro de Economía en un buquebús que era repudiado y que era escrachado por mucha gente. Y la verdad es que yo no vi que esto le pasa a otros dirigentes. Entonces, no igualemos las cosas y no tengamos el falso pudor ni la lógica de que todo vale uno. Me parece que en estos tiempos hay que parar la pelota y hay que condenar la violencia. Hay que condenar la violencia, de todo tipo. Pero hay que condenarla en todo sentido. Porque, insisto, se ha naturalizado. El gatillo, y mezclo porque sé que ustedes están siguiendo este hilo, el gatillo que disparó Sabac Montiel a Cristina Kirchner, abro un paréntesis, ustedes me dirán, che, vos siempre estás hablando del atentado a Cristina, sí, pues no habla nadie más, ¿vieron? Parece que la violencia, la amnesia a veces también es parte de la violencia, ¿no? La amnesia política. El que gatilló a la cabeza de Cristina Kirchner, ese dedo, es la de Sabac Montiel, pero la sangre que recorre y que hizo el movimiento es sangre de un montón de periodistas de este país, de un montón de diarios de este país, de un montón de dirigentes políticos de este país. Hoy Patricia Burri tratando de justificar por qué ella no criticó y no repudió el atentado. Es violencia. Sí, claro que es violencia eso también. Bien. Ojo, porque a veces creemos que los hechos de violencia, mientras pasan en la televisión, nos quedan lejos. Hasta que después te das cuenta que no, que te queda cerquita, que te puede pasar a vos. Y lo que está claro también es que si no se ataca una violencia de un modelo económico, político, cultural y comunicacional, todo junto y todo al mismo tiempo, entonces sí, terminamos unos contra otros. Del lado de quienes defendemos la democracia y la pluralidad bien entendida, no los que defienden genocidas, la pluralidad bien entendida, debemos poner un límite a la violencia. Y lo primero, hay que decir, no somos todos iguales. No somos todos iguales. Acá no hay teoría de los dos demonios, ¿eh? La violencia se para con el discurso, la violencia se para con los hechos, la violencia se para con los gestos, y ¿saben qué? También la violencia se para con el voto. Todo junto. Bienvenidos, bienvenidas.